20.000 leguas de viaje submarino. Me llamo Pierre Aronnax, profesor del Museo de Historia Natural de París. En 1866, un extraño rumor recorrió el mundo. En todos los océanos, desde los mares de China hasta las costas de América, las naves eran sacudidas por una presencia que desafiaba toda explicación. Algunos capitanes hablaban de una sombra gigantesca que cruzaba bajo el casco. Otros afirmaban que se trataba de un monstruo marino capaz de moverse a una velocidad inverosímil. Lo único cierto era el miedo. Las teorías eran muchas. Algunos lo atribuían a un narval de tamaño antinatural, con un cuerno de acero capaz de perforar el casco de cualquier barco. Otros hablaban de una criatura prehistórica, surgida de las profundidades. Yo mismo, aunque científico, no encontraba explicación razonable para esos hechos. La prensa hablaba de tragedias, de barcos hundidos, de vidas perdidas. Algo o alguien estaba ahí afuera, bajo las aguas. La opinión pública exigía respuestas, y así fue como, por invitación del gobierno norteamericano, me uní a la tripulación del Abraham Lincoln, una fragata poderosa, preparada para rastrear y dar caza al monstruo. Me acompañaban mi fiel criado Conseil y el célebre arponero canadiense Ned Land, de carácter impulsivo y fuerza prodigiosa. Zarpamos con decisión y esperanza, sin saber que nuestro destino se escribiría en las profundidades. Durante semanas navegamos sin avistar nada. El mar se presentaba en calma, el cielo era un lienzo inmenso. Algunos comenzaban a burlarse de la expedición. ¿Y si el monstruo no era más que una exageración, una ilusión colectiva? Pero una noche, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, un grito rompió la monotonía del océano. «Algo al norte, a estribor». Corrimos al puente. Una forma alargada y oscura se deslizaba bajo las aguas, emitiendo una extraña fosforescencia, como si brillara desde adentro. No era un animal común. Su velocidad era inaudita. La fragata aceleró, los cañones fueron preparados, y Ned Land se colocó en posición con su arpón listo. El objeto se acercó a toda velocidad. Justo antes del impacto, una sacudida violenta nos arrojó al mar. Recuerdo el golpe, la oscuridad, el sabor salado del agua entrando a mis pulmones. Y luego, silencio. Cuando recuperé el conocimiento, me hallé flotando sobre una superficie dura y metálica. Conseil estaba a mi lado, también empapado. Bajo nosotros no había carne ni hueso, sino placas de acero. No era un monstruo, era una máquina. ¿Pero de quién? La estructura parecía una especie de barco sumergido. No tenía mástiles ni velas, y su forma era la de un gigantesco cigarro. ¿Un experimento militar? ¿Una invención secreta? De pronto, una escotilla se abrió. Manos nos tomaron con firmeza. Descendimos a un interior iluminado por luces eléctricas. Sí, eléctricas, que emitían un resplandor pálido y constante. El aire era cálido, y todo olía a aceite y sal. Nos llevaron a una sala decorada con riqueza. Cuadros, libros, instrumentos científicos. No estábamos en un navío cualquiera. Allí apareció por primera vez la figura que marcaría mi vida. Un hombre alto, de mirada intensa, cabello oscuro y barba espesa. Hablaba con firmeza, aunque no revelaba su nombre. Solo dijo que estábamos en su dominio y que de ahora en más seríamos sus huéspedes. Pasaron días sin saber dónde estábamos realmente. Por las paredes del barco veíamos el fondo marino, como si estuviéramos dentro de una ballena de cristal y acero. Peces de todos los colores, bosques de coral, montañas submarinas. El océano entero se extendía ante nosotros como un mundo nuevo. Ned Land se impacientaba. Él quería escapar, volver a la superficie. Pero yo, debo confesarlo, me sentía fascinado. Este hombre, cuyo nombre aún ignorábamos,
Nos mostraba maravillas que ningún otro ser humano había contemplado jamás. Viajábamos por los fondos del Mar Rojo, exploramos los restos de barcos hundidos, vimos perlas gigantes en los bancos de pesca de la India. Incluso caminamos por el fondo marino, con trajes especiales que nos permitían respirar bajo el agua. Pero, a pesar de tanta belleza, algo oscuro envolvía al hombre que nos había capturado. Sus ojos, aunque sabios, escondían dolor. En las noches, cuando creía que nadie lo oía, se encerraba en una cámara donde tocaba un órgano que hacía temblar todo el navío con notas profundas y melancólicas. Un día, al preguntarle directamente si era el autor de los ataques que tanto asolaban al mundo, respondió con evasivas. «La humanidad es cruel con lo que no comprende», dijo. «Yo he decidido apartarme de ella, y el mar me ha acogido». Poco a poco, comencé a comprender. Aquel navío no era un simple experimento. Era un acto de rebeldía, una fuga, una declaración. Aquel hombre, a quien por fin oí llamarse Capitán Nemo, había roto con el mundo de los hombres y había construido su imperio bajo las olas. Pero la tensión crecía. Ned insistía en que debíamos escapar. Yo dudaba. Conseil, como siempre, seguía callado, fiel a mis decisiones. El Nautilus, así se llamaba aquella nave, continuaba su travesía. Cruzamos el estrecho de Torres, el Mediterráneo, el Atlántico. Cada noche era una lección, cada día un milagro. Pero el encierro comenzaba a pesar. Una noche, mientras el Nautilus reposaba en aguas noruegas, oímos rugir el mar. El capitán Nemo hablaba del Maelstrom, un torbellino feroz que devoraba cuanto encontraba. El barco fue arrastrado por su corriente. El rugido del agua era ensordecedor. Las luces temblaban. El acero crujía. Ned Land no esperó más. Lanzamos una balsa al agua, entre gritos y olas negras. Conseil me sujetó. Saltamos. Por un instante, creí morir. Cuando abrí los ojos, estaba en la costa de Noruega. Habíamos escapado. Pero una parte de mí quedó atrás, allá abajo, junto al hombre misterioso que navegaba en soledad, desafiando al mundo y abrazando el silencio de los abismos. Desde entonces, he vuelto a ver el cielo, los árboles, la ciudad. Pero nada es igual. A veces, en las noches más tranquilas, juro ver un brillo extraño bajo las olas, como una criatura dormida, o una máquina eterna, navegando donde ningún hombre más podrá alcanzarla.